¿Sabías que muchas personas experimentan pesadillas aterradoras justo después de un funeral? Estas visiones sombrías no son simples sueños, sino experiencias que parecen tan reales que dejan huella. Imagina despertar en un ataúd cerrado, sintiendo el frío y la oscuridad a tu alrededor. Hoy vamos a explorar un fenómeno inquietante que pocos mencionan, la pesadilla en los funerales. Estas pesadillas no son meras coincidencias, parecen estar conectadas a los momentos más oscuros de nuestra vida. Acompáñame a descubrir el porqué de estas aterradoras experiencias nocturnas. Los funerales son momentos de dolor y reflexión, pero para algunos, también son el preludio de pesadillas indescriptibles. Estas pesadillas suelen ser tan vívidas y espeluznantes que generan una sensación de terror prolongado. Los asistentes a menudo sueñan con el difunto, pero no de una manera reconfortante. En cambio, ven a sus seres queridos en situaciones angustiantes, como atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un reflejo de nuestra propia mortalidad o hay algo más profundo en juego? Los psicólogos sugieren que estas pesadillas podrían ser una manifestación del estrés y la ansiedad que sentimos en los funerales. La mezcla de emociones, el dolor de la pérdida y el miedo a lo desconocido pueden desencadenar respuestas extremas en nuestro subconsciente. Además, la simbología de la muerte y los rituales funerarios pueden activar miedos ocultos. En ciertos casos, estos sueños reflejan culpas no resueltas o temores personales de la propia muerte, que se magnifican en la atmósfera solemne de un funeral. Una vez, un hombre compartió una experiencia aterradora que tuvo después del funeral de su abuela. Esa noche, soñó que estaba en la funeraria, solo, con el ataúd de su abuela frente a él. De repente, la tapa se abrió y vio a su abuela sentada, mirándolo fijamente. Sus ojos estaban vacíos, y de su boca salió un susurro escalofriante: «Ven conmigo, no es tan malo aquí». Despertó sobresaltado, sudando frío, y con la sensación de que algo o alguien lo estaba observando en la oscuridad de su habitación. Este tipo de pesadillas no son raras, y para quienes las experimentan, la línea entre el sueño y la realidad se desdibuja, dejando una huella indeleble de terror. Esta historia busca capturar la atención del espectador desde el primer momento y mantener el suspenso y el interés a lo largo de todo el relato. Después de escuchar esa inquietante experiencia, comencé a investigar más sobre estos sueños. Descubrí que muchas personas han tenido visiones similares después de funerales. Algunos experimentan la sensación de estar atrapados en un ataúd, mientras que otros ven a sus seres queridos en formas distorsionadas y perturbadoras. Estas pesadillas parecen tener un patrón común: el difunto intenta comunicarse o interactuar de maneras que dejan al soñador con una sensación de profundo malestar. Una teoría sugiere que estos sueños podrían ser el resultado de la culpa o el arrepentimiento que sentimos al perder a alguien. Tal vez hay cosas que quedaron sin decir o acciones que nunca se llevaron a cabo. En la quietud de la noche, nuestro subconsciente podría estar tratando de procesar esos sentimientos no resueltos. Otra teoría, aún más inquietante, plantea la posibilidad de que en momentos de gran dolor y vulnerabilidad, podríamos ser más susceptibles a influencias sobrenaturales. Un caso particularmente espeluznante fue el de una mujer que soñó que su difunto esposo le pedía ayuda desde el otro lado. En su sueño, ella estaba en un cementerio, rodeada de tumbas, cuando vio a su esposo tratando de salir de la tierra. Él extendió su mano hacia ella, rogándole que lo sacara. Pero cuando intentó ayudarlo, sintió un frío intenso y escuchó un grito desgarrador. Se despertó justo antes de que pudiera verlo claramente, pero la sensación de desesperación y terror la siguió por días. Las pesadillas en los funerales no son un tema común en las conversaciones cotidianas, pero para quienes las viven, se convierten en un recordatorio constante del miedo a lo desconocido y de la fragilidad de la vida. Estas experiencias nos hacen cuestionar si realmente conocemos todo lo que ocurre después de la muerte, y si quizás hay algo o alguien tratando de comunicarse desde el más allá.
Al continuar investigando sobre estas pesadillas, descubrí que algunas personas experimentan un fenómeno conocido como los rostros en la niebla. Este tipo de sueño es especialmente perturbador porque no involucra directamente al difunto, sino a extraños que parecen observar al soñador desde las sombras. Una mujer contó que después del funeral de su madre, soñó que caminaba por un cementerio envuelto en niebla espesa. A medida que avanzaba, comenzó a ver rostros difusos que aparecían y desaparecían en la neblina. Estos rostros la miraban con expresión de tristeza o enojo, como si estuvieran esperando algo de ella. Cada vez que intentaba acercarse a uno de estos rostros, desaparecía, dejándola sola y desorientada. Al final del sueño, escuchaba un murmullo constante, como si varias personas estuvieran hablando a la vez, pero no podía entender lo que decían. Se despertaba con una sensación de inquietud y, en ocasiones, con la impresión de que alguien estaba observándola desde la oscuridad de su habitación. Los expertos sugieren que estos sueños podrían estar relacionados con el sentimiento de ser observado o juzgado durante un funeral. En un momento de vulnerabilidad, nos sentimos expuestos a las miradas y opiniones de los demás, lo que podría manifestarse en sueños como estos rostros anónimos en la niebla. Sin embargo, algunas teorías más esotéricas proponen que estos rostros podrían ser almas atrapadas entre mundos, buscando ayuda para cruzar al más allá. La niebla, en este contexto, representaría la barrera entre la vida y la muerte, una línea que estos espíritus no pueden cruzar sin ayuda. Otra experiencia común en estas pesadillas es la sensación de un toque helado. Una joven relató que, después del funeral de su abuela, comenzó a tener sueños recurrentes en los que sentía una mano fría tocando su espalda. En cada sueño, se encontraba en diferentes escenarios, pero siempre sentía la misma presencia fría. En uno de estos sueños, se encontraba en la casa de su infancia, caminando por el pasillo oscuro cuando, de repente, sintió un toque helado en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El frío se intensificaba, y sentía como si el aire a su alrededor se congelara. Justo antes de despertar, siempre escuchaba un susurro que no lograba entender, pero que la dejaba con una sensación de temor profundo. Los expertos en sueños creen que la sensación de frío puede estar relacionada con el miedo y la ansiedad que experimentamos en estos momentos de duelo. El cuerpo reacciona físicamente al estrés, y esta sensación puede manifestarse en los sueños como una temperatura helada. Sin embargo, para algunos, la experiencia es demasiado vívida para ser explicada solo por la psicología. Algunos sugieren que este toque helado podría ser una forma de contacto espiritual, un intento del difunto de comunicarse con los vivos. En culturas antiguas, el frío se asociaba con la presencia de espíritus y fantasmas. La idea de que los muertos pueden manifestarse a través de un cambio de temperatura sigue siendo un tema común en las historias de fantasmas. Para aquellos que experimentan estos sueños, la sensación de ser tocado por algo que no pueden ver es aterradora y desconcertante, dejándolos con más preguntas que respuestas. Una de las experiencias más inquietantes que se repiten en las pesadillas relacionadas con funerales es la voz del difunto. En un caso documentado, un hombre contó que, tras el funeral de su mejor amigo, comenzó a soñar con él casi todas las noches. En estos sueños, su amigo parecía vivo, pero su voz era diferente, más profunda y distante. Siempre le decía las mismas palabras: no es el final, solo el principio. Estas palabras lo perseguían, tanto en sueños como en su vida diaria, haciéndole cuestionar su significado. Cada vez que intentaba hablar con su amigo en el sueño, la voz se desvanecía y el entorno cambiaba. Pasaba de estar en un lugar familiar a un espacio desconocido y perturbador, como un bosque oscuro o un edificio abandonado. En una ocasión, la voz le indicó que mirara un objeto específico en su casa, y al despertar, encontró ese objeto exactamente donde la voz había dicho que estaría. Esto lo llevó a creer que su amigo estaba tratando de comunicarle algo desde el otro lado.
Los expertos sugieren que escuchar la voz de un ser querido fallecido en los sueños puede ser una manifestación del deseo de mantener una conexión con ellos. La mente, en su intento de lidiar con la pérdida, puede crear estas experiencias auditivas como una forma de consuelo o una manera de procesar el duelo. Sin embargo, algunos creen que estas voces podrían ser mensajes reales del más allá, una forma de que los difuntos se comuniquen con los vivos. En muchas culturas, se cree que los espíritus pueden comunicarse a través de los sueños, utilizando la mente del soñador como un puente entre mundos. Estas experiencias, aunque inquietantes, a menudo se interpretan como intentos de enviar un mensaje o advertencia. Para quienes las experimentan, pueden ser tanto una fuente de consuelo como de confusión, dejándolos con la incógnita de si realmente han sido contactados por sus seres queridos fallecidos. Un fenómeno que se repite en las pesadillas post-funeral es la aparición de sombras en los espejos. Este tipo de sueño es particularmente perturbador porque toca un miedo universal, el de ver algo en el reflejo que no debería estar allí. Una joven compartió su experiencia tras el fallecimiento de su hermano. En sus sueños, siempre se encontraba en su habitación, pero algo estaba fuera de lugar. Se acercaba al espejo, y en lugar de ver su propio reflejo, veía una sombra oscura detrás de ella. Esta sombra no tenía forma definida, pero era claramente una presencia amenazante. Cada vez que intentaba volverse para enfrentarla, el sueño se desmoronaba y despertaba en un estado de pánico. En una ocasión, soñó que la sombra intentaba alcanzarla, y despertó justo cuando sintió una mano invisible sujetándole el brazo. Este tipo de pesadillas la dejaron con un miedo persistente a los espejos, evitando mirarse en ellos durante largos periodos de tiempo. En algunos casos, las pesadillas post-funeral incluyen la inquietante sensación de ser observado. Un hombre compartió que, después del funeral de su tía, comenzó a soñar con una habitación completamente oscura. En el sueño, estaba de pie en el centro de la habitación, sintiendo que algo lo observaba desde la oscuridad. No podía ver nada, pero podía sentir la presencia de varios pares de ojos fijos en él. La sensación era tan intensa que se despertaba con el corazón acelerado y la piel erizada. En una de estas pesadillas, se encontraba en su propia casa, pero todo estaba oscuro y silencioso. Caminaba por los pasillos, sintiendo la presencia de esos ojos en cada esquina. Al llegar a su habitación, encendía la luz y, para su horror, veía sombras oscuras en las paredes que parecían moverse y observarlo. Se quedaba paralizado, incapaz de moverse o gritar, hasta que finalmente se despertaba, empapado en sudor. Los psicólogos sugieren que la sensación de ser observado en los sueños puede estar relacionada con la paranoia o el miedo al juicio. En el contexto de un funeral, estos sentimientos pueden intensificarse debido a la tensión emocional y la vulnerabilidad. La oscuridad en el sueño podría simbolizar el desconocido, el miedo a lo que no se puede ver o comprender. Los ojos, en este caso, podrían representar el temor a ser juzgado o la sensación de estar expuesto. Sin embargo, algunas teorías paranormales sugieren que estos ojos podrían ser entidades que observan desde otra dimensión. En muchas culturas, se cree que los espíritus pueden observar a los vivos, especialmente en momentos de duelo. Los ojos en la oscuridad podrían ser una manifestación de estas entidades, ya sea como guardianes, testigos o espíritus inquietos. Para quienes experimentan estas pesadillas, la sensación de ser observado puede ser una experiencia profundamente inquietante que deja una impresión duradera de miedo y vulnerabilidad. En la última parte de esta exploración de pesadillas post-funeral, nos adentramos en un tema que muchos encuentran difícil de confrontar, la despedida final. Un hombre relató que, después del funeral de su hermana, soñó repetidamente con un escenario similar. En sus sueños, se encontraba en un puente antiguo y desgastado, con un río turbulento debajo. Al otro lado del puente, veía a su hermana, vestida con su ropa favorita. Ella lo miraba con una expresión serena, pero no decía nada.
Cada vez que intentaba cruzar el puente para alcanzarla, algo lo detenía. Sentía un peso invisible que lo empujaba hacia atrás, impidiéndole acercarse. En una ocasión, logró avanzar unos pasos antes de que el puente comenzara a desmoronarse. Su hermana seguía allí, mirándolo con tristeza, pero sin moverse. Justo antes de que todo colapsara, siempre despertaba, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. El puente en los sueños a menudo simboliza una transición o un cruce entre dos estados. En el contexto de un funeral, puede representar el paso del duelo o la aceptación de la pérdida. La figura de la hermana al otro lado podría simbolizar el deseo de reconectar o la necesidad de decir un último adiós. El río turbulento podría representar las emociones intensas que acompañan al duelo, y el peso invisible que impide cruzar podría simbolizar los sentimientos no resueltos o la dificultad para aceptar la realidad de la pérdida. Desde una perspectiva espiritual, algunos creen que estos sueños pueden ser una forma de comunicación final entre el difunto y el soñador. El puente podría representar la línea entre la vida y la muerte, y la dificultad para cruzarlo podría simbolizar la lucha por dejar ir. La serenidad de la hermana podría ser un mensaje de paz y aceptación, un último adiós antes de continuar hacia lo desconocido. Para quienes experimentan estos sueños, el último adiós puede ser una experiencia dolorosa pero necesaria. Es una oportunidad para enfrentar la realidad de la pérdida y encontrar una forma de seguir adelante. Estas pesadillas, aunque aterradoras, pueden ser un paso crucial en el proceso de duelo, ayudando al soñador a procesar sus emociones y encontrar consuelo en el recuerdo de sus seres queridos. Después de explorar tantas historias y experiencias relacionadas con las pesadillas post-funeral, es importante cerrar con una reflexión sobre el significado y la importancia de estos sueños. Para muchos, estas pesadillas representan más que simples miedos o ansiedades, son una manifestación profunda de la lucha emocional y espiritual que acompaña la pérdida de un ser querido. En la última historia, una mujer contó que, tras el funeral de su padre, comenzó a tener un sueño recurrente que finalmente le trajo paz. En este sueño, siempre se encontraba en un túnel oscuro y largo. Caminaba a través de la oscuridad, sintiendo una sensación de desesperación y pérdida. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a ver una luz suave al final del túnel. La luz crecía en intensidad, y con ella, sentía una calidez reconfortante. Al llegar al final, se encontraba en un hermoso jardín lleno de flores y luz solar. Allí, veía a su padre, esperándola con una sonrisa serena. En este último encuentro onírico, su padre no dijo nada. Simplemente la miró con amor y comprensión. Ella sentía una paz indescriptible, como si todas sus preocupaciones y miedos se desvanecieran. Antes de despertar, siempre se abrazaban, un abrazo que parecía durar una eternidad y que le daba la sensación de cierre que tanto necesitaba. Este sueño la ayudó a aceptar la muerte de su padre y a encontrar consuelo en la idea de que, de alguna manera, él estaba en un lugar mejor. Las pesadillas post-funeral pueden ser perturbadoras y desafiantes, pero también pueden ser una forma de procesar el duelo y encontrar significado en la pérdida. Aunque estas experiencias pueden variar ampliamente, desde encuentros con sombras y voces inquietantes hasta momentos de paz y reconciliación, todas ellas reflejan el viaje personal de cada individuo a través del dolor y la sanación. La luz en la oscuridad, como en el sueño final de la mujer, puede simbolizar la esperanza y la posibilidad de encontrar paz, incluso después de la pérdida. En última instancia, estos sueños son un recordatorio de la profundidad del amor y la conexión que compartimos con aquellos que han partido. Aunque la muerte es una realidad inevitable, el impacto que las personas tienen en nuestras vidas perdura mucho después de que se hayan ido. Las pesadillas pueden ser una manifestación de nuestros temores y luchas, pero también pueden ser un medio para encontrar la luz en la oscuridad y recordar que, en el corazón de todo duelo, hay una profunda y duradera conexión con aquellos que amamos. Así,
Mientras despedimos a nuestros seres queridos y enfrentamos nuestras propias sombras, podemos encontrar consuelo en la creencia de que, en algún lugar más allá de nuestros sueños, ellos están en paz y nos esperan con los brazos abiertos. Es una despedida, pero también un recordatorio de que el amor trasciende el tiempo y el espacio, iluminando incluso los momentos más oscuros de nuestras vidas.